Entonces, en nuestra disciplina, en la disciplina de la matemática educativa, existe un área de estudio que se conoce como la educación matemática multilingüe. Esta educación matemática multilingüe tiene diferentes investigadores que trabajan en el mundo atendiendo dos contextos. Uno es el que he venido hablando, que es los pueblos indígenas que existen en México y en muchos otros países, ¿sí? Como en Latinoamérica tenemos varios, pero también en Nueva Zelanda, por ejemplo, en otros lugares. Y también se ha generado un gran número de investigaciones atendiendo las diferentes olas de inmigración. Por ejemplo, en Europa, en Alemania específicamente, ha habido políticas que quieren integrar a los inmigrantes a el país. Por lo tanto, se ha pensado cómo enseñar matemáticas desde un enfoque multilingüe. La educación en estos países con gran número de inmigrantes ha pasado por diferentes modelos. En algún momento se impuso que la enseñanza debería ser en el idioma oficial del país. Y había diferentes estrategias para empezar a enseñar a los niños que no hablaban ese idioma a que lo aprendieran. Por ejemplo, en esos modelos se les prohibía hacer preguntas en su propia lengua, o hacer comentarios o decir algo en su propia lengua. Tenían que aprender en la lengua del país. Pero en los últimos años eso ha cambiado. Y lo que han hecho estos países es buscar un enfoque para enseñar matemáticas en el que aparezca la lengua oficial, pero que también los estudiantes puedan expresar en su idioma y además que los profesores sean sensibles. Pues hay diferentes investigaciones que se han hecho, específicamente Susan Prediger, que es una alemana, trabaja en este tema. Y en Estados Unidos también hay varios investigadores que trabajan, Marta Civil, por ejemplo, en contextos donde hay inmigrantes latinos. Entonces, que hablan español y que están aprendiendo inglés para aprender matemáticas. También existe la creación, se creó un grupo que se llama Plurimax, y la idea del grupo, el nombre viene del pluri, de varias lenguas y de varias matemáticas. Y se enfocan en el estudio de cómo enseñar estas matemáticas usando varias lenguas. Más allá de los contextos de educación indígena, más allá de los contextos de inmigración. Hay una suposición científica, una hipótesis científica, mejor dicho, que se basa en la que se hace este grupo que dice que cuando nosotros traducimos de un idioma a otro, enriquecemos significados. Por tanto, se considera la lengua como un recurso didáctico que puede ser utilizado en contextos monolingües. Se pueden generar recursos didácticos plurilingües o multilingües para enseñar matemáticas. Y eso se conoce pues, que traería beneficios. Este grupo de investigación es interdisciplinario, trabaja matemáticos, matemáticos educativos, lingüistas, didácticos de la lengua. Y lo que yo quiero platicar esta mañana es una idea que se ha desarrollado dentro de este proyecto de investigación que está financiado por ECOS, que es un financiamiento bilateral entre México y Francia. Y este proyecto se llama La educación matemática plurilingüe, desafíos y perspectivas. Estamos en el segundo año del proyecto y uno de los objetivos de este proyecto es la creación, implementación y análisis de materiales didácticos multilingües en los que se utilizan prioritariamente lenguas indígenas mexicanas y lenguas regionales francesas. Como decía, México es un país multilingüe, pero Francia también es un país multilingüe más allá de las lenguas de inmigración. ¿Sí? Ellos tienen también lenguas regionales como el occitano, el bretón y otros. Y hay ciertas escuelas en las que los enfoques didácticos son multilingües y se enseñan las matemáticas en francés siempre todo. Para ello, lo que, digamos, a partir de este gran objetivo, nos hemos propuesto un objetivo específico que es sensibilizar e informar a los futuros investigadores en estrecha relación con los profesores de matemáticas. Y que lo que voy a platicar esta mañana tiene que ver con esto. Entonces, dentro de este gran objetivo y luego del objetivo específico, diseñamos un curso de maestría. El día hemos diseñado tres, pero les voy a hablar del primero. Entonces, se diseñó un curso de maestría en el programa de Matemática Educativa del Departamento de Matemática Educativa del CIPESA, que estuvo enfocado en el diseño e implementación de materiales didácticos para la enseñanza inicial del sistema de numeración en lengua en la primaria. Este primer curso retoma un tema de los que más he trabajado en la educación indígena y de los que más he trabajado en la investigación, que es la enseñanza de los sistemas de numeración. ¿Sí? Y a partir de este, pues hemos generado sobre otros contenidos, específicamente sobre contenidos geométricos.
Pero bueno, voy a hablar de este porque es el que he analizado un poco más este dispositivo de formación. Entonces, como decía, quiero que recuperemos para la formación de ciudadanos del siglo XXI, que es la idea inicial de esta charla, ¿sí? Dos elementos. ¿Qué puede aportar el enfoque multilingüe? ¿Y qué puede aportar el enfoque de indagación a formar ciudadanos del siglo XXI? Para que construyamos una sociedad más justa, sustentable y equitativa. Es un desafío, pero vamos a ver si podemos lograrlo. Para eso voy a utilizar ciertas herramientas de la teoría antropológica del didáctico. Es una teoría muy amplia, pero yo solo voy a hablar de herramientas muy específicas. Esta teoría permite modelar y analizar la actividad humana. La actividad humana, pues estamos hablando de muchas acciones, de muchos grados de la actividad humana, pero específicamente yo quiero que nos concentremos en lo que es hacer y enseñar matemáticas. Y quizá más en enseñar matemáticas. Y entonces, esta teoría permite modelar la actividad humana, o sea, permite modelar la enseñanza de las matemáticas en su dimensión institucional. ¿Y qué quiere decir en su dimensión institucional? Entonces, para poder hablar de la dimensión institucional, tengo que definir lo que es institución. Entonces, dentro de esta teoría, se dice que toda actividad humana está enmarcada por instituciones. ¿Sí? Y si nosotros pensamos rápidamente en la palabra institución, puede venir a nuestra mente instituciones como la familia, la escuela, ¿qué más? Otra institución que conozcan así muy famosa. La iglesia, la familia, otra menos famosa. Las ONG. Entonces dice que todas las actividades están enmarcadas por instituciones y se entiende por una institución, una organización social estable con una cultura, lengua e identidad. Ahora, eso puede irse al plural, con lenguas, culturas e identidad, pero vamos a dejarlo por ahora en sí. Que marca las actividades humanas y simultáneamente las hace posible por los recursos que pone a disposición de sus sujetos. Toda institución pone a disposición de sus sujetos recursos. Esta mañana podemos decir que estamos en el marco de una institución que pone recursos, un auditorio, una conexión, la posibilidad de que podamos hacer esto. Nos da recursos. Pueden ser materiales intelectuales y que han sido producidos por comunidades a lo largo de procesos de enfrentamiento a situaciones problemáticas para resolverlas con regularidad y eficacia. La escuela es una institución y desde hace muchos años, ¿sí?, ha encontrado formas para enseñar. ¿Sí? Que ahora podamos discutir así, por supuesto. Pero lo que ha generado esa institución son que las comunidades que la conforman han generado formas de enseñar matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Dar recursos materiales e intelectuales también impone restricciones. Por ejemplo, que la clase de matemáticas dure una hora. Eso lo determina la institución. Y al determinarlo, influye en la manera en que hacemos y aprendemos y enseñamos matemáticas. Es decir, uno puede pensar que si esas condiciones cambian, la enseñanza va a ser distinta. Lo que postula la teoría. Podemos pensar de manera general que es una institución, lo que es todo lo que se verde, se cuadrado, y que ahí se van a desarrollar ciertas actividades. Y lo que quiero que pensemos ahora es que hay tres elementos indisociables en esta institución. ¿Sí? Lengua, identidad y cultura. Entonces, aunque digamos que las matemáticas es una lengua o un lenguaje, las matemáticas en español, en francés, en otomí, es una forma de hacer matemáticas. La forma de hacer matemáticas no es indisociable ni de la lengua, ni de la cultura, ni de la identidad. Y vamos a ver cómo podemos tomar eso en cuenta. Entonces, dentro de esta teoría, además de que se postula este modelo, aunque no he dicho cómo se va a analizar la actividad, pero si necesitamos lo vamos a hacer. Hay un nuevo paradigma educativo que se ha venido proponiendo y que se llama el posicionamiento del mundo. Y aquí viene mi segundo elemento, que es el enfoque de indagación. ¿Sí? Entonces, este paradigma surge en contra del paradigma que podemos reconocer como tradicional y en el que se dice que la enseñanza de las matemáticas es como una visita de obras. Como cuando uno va a un museo y le dicen, mira, aquí está la suma, aquí está la resta, aquí está la derivada, aquí está la integral, y nos presentan eso como una obra terminada de un nuestro hogar. Solo la podemos admirar. Entonces dice que en general podríamos decir que la enseñanza de las matemáticas tradicionales es así. ¿Sí? Hay una obra acabada compuesta de muchas
muchos monumentos, y que nosotros en la clase de matemáticas presentamos sus monumentos a los grupos y les pedimos que los activen. Contra este paradigma surge el paradigma del cuestionamiento del mundo. A diferencia del primero, en vez de estudiar contenidos, se estudian cuestiones. Cuestiones abiertas e investigables. Claro que esto no pueden hacer preguntas. Abre muchas reflexiones. ¿Qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta investigable? ¿Y cuáles son las preguntas que podemos abordar en la clase de matemáticas? Propone una nueva división de responsabilidades. ¿Quién va a proponer esas preguntas? ¿El profesor? ¿Los alumnos? ¿Conjuntamente? ¿Quién va a tener que resolverlas, encontrar las respuestas? ¿El profesor las va a presentar o son los estudiantes? Lo que propone este paradigma es que es una división más equilibrada de responsabilidades, que no todo recaiga en el profesor. Propone un sistema didáctico de esta forma. Ese es el sistema didáctico. X representa al grupo de estudiantes, Y al grupo de profesores, ojo, no se piensa en un profesor sino en un grupo de profesores, y Q, ¿a quién representará Q? Los contenidos. Pero no son contenidos, son preguntas, cuestiones, ¿sí? Entonces, no vamos a estudiar contenidos, sino preguntas o cuestiones. Entonces, en este paradigma se propone que en la clase debe haber procesos de interacción que generen autonomía, trabajo colaborativo, ser capaces de discriminar información, determinar pertinencia de las respuestas encontradas y favorece la interdisciplinariedad, entre otros elementos. Cuando yo me enfrento, ¿sí?, por curiosidad, porque lo necesito, investigar sobre cuestiones, estoy en un proceso de indagación y eso me tendría que llevar a todo esto que está aquí y a otros elementos, ¿sí? Y quizá eso nos lleve a lo que nos planteamos al principio, que es crear una sociedad sustentable, habitable, justa. Es como lo que tenemos de fondo y queremos ver. Para poder generar para que este paradigma pueda estar dentro de las aulas de matemáticas, se proponen dispositivos didácticos específicos, conocidos como REI, pero no tiene que ver nada con la realeza, sino que se llaman recorridos de estudio y de investigación. Ahora yo les propongo que hagan una imagen mental rápida de cuando, por ejemplo, buscamos cómo llegar de un punto A a un punto B. Entonces, como iniciamos con una pregunta y queremos encontrar una respuesta, y lo que hacemos para eso es un recorrido, ¿sí? Por eso se llaman recorridos de estudio y de investigación. Entonces, estos recorridos constituyen un modelo de enseñanza basado en la investigación para diferentes contextos de formación, como es la de futuros investigadores. Pero puede ser para un grupo de primaria, un grupo de secundaria, ¿no? Formación de profesores. Los REI pueden ser utilizados como una herramienta para analizar los procesos didácticos que surgen en el estudio de preguntas abiertas, por ejemplo, cursos de maestría. Entonces, yo puedo utilizar el modelo para generar una clase, o sea, para diseñarla, o puedo utilizar el modelo para analizar cualquier clase. Y lo que tengo que identificar es cuál es la pregunta que digamos, dio origen a esa clase, y cómo puedo analizar los procesos que surgen para dar respuesta a esa pregunta. Bien. Entonces, digamos que para hacer eso tenemos un modelo, este modelo más bonito. Ustedes se acuerdan qué es eso, ¿no? Es el YQ. Es el sistema didáctico. ¿Sí? Conformado por un grupo de estudiantes, un grupo de profesores, cuestión que vamos a estudiar. Sistema didáctico. ¿Sí? ¿Cómo voy a estudiar esa pregunta? ¿Sí? La voy a estudiar con un medio, con un conjunto de recursos. Lo que me permite estudiar esa pregunta, ¿sí?, la voy a llamar medio y ese conjunto de recursos que voy a utilizar para estudiar esa pregunta. Y R va a ser la respuesta a esa pregunta. Ahora, lo del corazón no tiene nada que ver con algo romántico, sino que se asume que no es una respuesta única, ¿no?, sino que es una respuesta que ha sido consensada por la comunidad. Entonces, digamos, retener, el medio didáctico son los recursos para estudiar y responder Q, y lo que quiero es obtener una respuesta propuesta por la comunidad que sea pertinente para esa pregunta. Este es mi modelo de manera sintética. ¿Sí?
Entonces yo voy a mostrarles hoy un ejemplo de un tren sobre educación multilingüe que generamos en este curso. Multilingüe o plurilingüe se pueden comprender casi como sinónimos, ¿sí? Entonces era un curso de maestría orientado a la investigación. Había 6 participantes, 5 mujeres y un hombre. 3 de ellos eran licenciadas en educación secundaria, una era licenciada en física y matemáticas, una licenciada en educación preescolar y un ingeniero industrial. Entonces teníamos un grupo diverso, interesante. Y también participaron como oyentes 3 estudiantes de doctorado. Y este curso estuvo a mi cargo. Bueno, ¿cuál fue el medio didáctico del curso? Es decir, que el objetivo era diseñar recursos o materiales multilingües para la enseñanza del sistema de numeración en lengua otomí. ¿Sí? ¿Qué medio teníamos que proporcionarle a los estudiantes de este curso para que pudieran diseñar estos materiales? Entonces, hubo varios recursos, pero específicamente creo que hubo 2 principales. El primero fue el estudio de la metodología de la investigación basada en el diseño. Esta metodología ha sido utilizada en varias investigaciones en las que ya se han creado materiales multilingües. Digamos que por eso se eligió. ¿Sí? Y específicamente ha sido utilizada para crear materiales para diferentes lenguas indígenas, como el punzado. Y el segundo elemento muy importante de este medio didáctico fue 3 visitas a una escuela indígena que se ubica en el estado de Hidalgo, que permitieron un acercamiento a su modelo educativo y un trabajo colaborativo con los profesores. Aunque era un curso de investigación, ¿sí? Se generó un trabajo colaborativo con profesores que trabajaban en esta escuela indígena y bilingüe. Entonces regresamos a nuestro modelo, ¿sí? Ustedes ya saben cuál era nuestra pregunta. ¿Qué tipo de materiales didácticos pueden diseñarse utilizando la metodología de la investigación basada en diseño para la enseñanza inicial del sistema de numeración en lengua ñañú u otomí en una escuela indígena? En realidad, las personas del pueblo ñañú se autodenominan ñañú, pero dicen que los que no somos de ese pueblo tenemos que llamarlos otomíes. Entonces tenemos, esa es la pregunta porque generó todo el curso, ¿sí? Teníamos un grupo de estudiantes, ustedes ya saben, ya se les presenté a los estudiantes, 6 estudiantes de maestría, y yo era la responsable de ese grupo, yo era la idea. Y ya sabemos que el medio básicamente está formado por el estudio de la metodología, por el estudio del sistema de numeración en lengua ñañú y por visitas a la escuela indígena bilingüe. ¿Y qué hicimos? ¿Cuáles fueron las respuestas a esa pregunta? Sí, se crearon 6 materiales didácticos para esta escuela. Y ahora les voy a contar los detalles de estos materiales y del curso. ¿Cómo se realizó el curso? No sabe cómo se llama. El curso, aquí son todas las sesiones del curso y lo que puedo decirles es que la primera visita a la escuela se hace en la sesión 7, la segunda en la sesión 10 y la tercera en la 12. ¿Sí? Entonces, en la primera visita conocemos la escuela, nos damos cuenta que todos los profesores son bilingües, pero que la enseñanza de las matemáticas es en español. Pero también nos enteramos que hay un curso para enseñar la lengua otomí y que ese curso nos puede permitir enseñar elementos de matemáticas, nociones, conceptos, ideas matemáticas en lengua otomí con la ayuda de los profesores. ¿Sí? Y ahí vimos nuestra oportunidad de generar materiales didácticos para estos cursos. ¿Sí? Como los profesores son bilingües y estaban dispuestos a trabajar con nosotros, podíamos pensar en introducir elementos en lengua otomí dentro de esos materiales didácticos. ¿Sí? Iban a ser materiales bilingües, al menos español, otomí. Y bueno, también nos dimos cuenta que para la enseñanza de la lengua no utilizan los libros de texto, sino que generan sus propios materiales. Son libros artesanales. Y esos libros los exige el Estado. No se les ocurre a los profesores. Para enseñar la lengua ellos tienen que generar sus propios recursos.
De hecho, estos libros, ellos los llaman libros cartoneros, porque al principio se hacían de cartón. Y dependiendo de los grupos, o los hace el profesor, o también cada estudiante genera su propio libro cartonero. Y ellos para la enseñanza de la lengua lo que eligen son temas. Por ejemplo, dicen, no, este año yo voy a enfocar todo el curso a aprender cómo se nombran los animales en lengua ñaña, o cómo se nombran los utensilios para la cocina, o cómo se nombra. Ellos eligen. No hay un programa para la enseñanza. Lo que causa ciertos problemas, porque como cada profesor lo decía al inicio, si el profesor en primero de primaria eligió enseñar los colores y en el segundo decide enseñar los colores, va a enseñar los colores. Y no se va a avanzar. ¿Sí? Pero al menos nos permitieron pensar que podíamos enseñar en esos cursos el sistema de numeración en lengua ñaña. ¿Sí? Sí, estábamos emocionados, pero ¿cómo íbamos a generar esos materiales? ¿Y cómo íbamos a generar esos materiales sabiendo que iban a funcionar antes de implementarlos? Entonces se generaron 6 materiales. Una de las condiciones de la escuela fue, sí pueden venir aquí, pueden implementar, pueden trabajar con los profesores, pero tienen que generar materiales para cada uno de los cursos. ¿Sí? Eran 13 grupos, entonces se tienen que generar materiales para los 13 grupos. Entonces se diseñaba para primer grado, se diseñó material para la lotería, para el segundo la juguetería, donde se vendían juguetes. Se utilizaba más que solo el sistema de numeración, se aprovechó para trabajar sumas y restas y los niños tenían que nombrar todos los números en el botón. ¿Sí? En el tercero hicieron un memorama. No les diré quién, pero está la autora de ustedes, después si quieren hacer preguntas. Para cuarto se hizo uno que se llamaba Enigma, ¿no? Y que tenía que ver con diferentes actividades que permitían aprender el sistema de numeración. Para el quinto uno se llamó Rally Matemático y para el sexto uno se llamó la luz. Y luego voy a hablar del quinto grado. Entonces, esta actividad que fue el Rally Matemático fue propuesta por una estudiante que yo llamo María. Y les voy a mostrar cómo utilizó la metodología de investigación basada en el diseño. Esta metodología, la primera tiene 4 fases. Y la primera era dedicada a definir la intención teórica a partir de un análisis amplio de la literatura especializada y de una identificación del problema de investigación. Entonces, ella realizó un análisis epistemológico de este sistema de numeración, considerando su morfología con fines didácticos. O sea, lo primero era analizar el sistema de numeración en lengua autónoma. Para eso, siguió 4 pasos. Primero, escribió los números del 1 al 100 con palabras designadas en la lengua considerada, así en otomí, asociándolas con el numeral indorádico que le corresponde. Después, identificó los números que se designan con una única expresión o lexema numérico, o lo que llamamos monolexémicos. Por ejemplo, en español 1, 2, que no tiene la composición de 2 sumas. En el paso 3, identificó las operaciones aritméticas suma multiplicación de los números formados por más de un lexema numérico. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 10 y 6, 10 y 7, 20 y 2. ¿Sí? Estamos haciendo sumas. ¿Sí? Entonces y esto es asociado a la forma que utilizamos el lenguaje para designar eso. Que no pasa con el 11, no pasa con el 12, no pasa con el 13 y no pasa con el 14. Lo que significa que siempre que construimos ese sistema de numeración en lengua española es mucho más difícil porque no le podemos dar sentido. No decimos 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 10 y 4, 10 y 5. Ni cuando decimos 40, 50, 60. Y en el paso 4, lo que hizo fue identificar las bases aditivas y multiplicativas del sistema numérico. ¿Sí? Entonces, para hacer este sistema, primero estudió los números de 1 al 10, para analizar estas regularidades, como lo podemos hacer en el español. Luego, de 12 al 19, luego de 20 al 39, y finalmente los números de 40 al 100. Entonces ustedes pueden ver, estas son las tablas que ella produjo, y entonces pueden ver, por ejemplo, que el 20 se dice nate, y el 21 nate maja, el 22 nate mayojo, y entonces podemos pensar qué significa el ma. ¿A qué les suena que significa el ma? Ahora vamos a estar a la derecha. Sí.
describe en la segunda columna, en español, la forma que se va diciendo, y luego la composición matemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que 32 se dice 20 más 10 más 2. ¿Sí? Y no decimos como nosotros 30 y 2. Y eso tiene implicaciones sobre la forma de construir ese sistema de numeración. Bueno, en esta variante, el 80, ustedes podrán observar que se dice 4 por 20. Pero en la variante de Santa Ana, en el 80 se dice 90 menos 10. ¿Sí? Lo que es interesante porque entonces tienes que llegar al 90, restar 10 para saber cómo se dice el 80. Entonces, este fue el primer análisis que hizo, presentado aquí brevemente, para reconocer cuáles eran las características de este sistema de numeración en lengua ñañú. Lo que quiero de alguna manera mostrar es que no es una traducción. Cuando decimos vamos a hablar diferente lengua, no se traduce del español al ñañú o de otro idioma. ¿Sí? La forma en que se dicen los números, ¿sí?, nos indican las bases aditivas y multiplicativas, las características del sistema de numeración que nosotros tenemos que tomar en cuenta para su enseñanza. María concluye su análisis. El sistema de numeración también cuenta con palabras monolexénicas, que son los números del 1 al 5, el 10, el 20 y el 100. ¿Cómo se decía el 20? Nada. Tiene tres bases aditivas, el 5, el 10 y el 20. Y las bases multiplicativas identificadas son el 20 y 100. Se trata de un sistema de numeración vigesimal. Y ella, además de haber analizado el sistema de numeración en lengua otomí, analiza 5 principios de conteo, es decir, analiza cómo se enseñan los sistemas de numeración, qué elementos didácticos se tienen que poner en juego. Y entre estos 5 principios está, por ejemplo, el orden estable. ¿Qué quiere decir? Que las palabras numéricas se reciben en un orden fijo. ¿Sí? De hecho, ustedes pueden hacer un ejercicio súper rápido ahorita y pueden decir, yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y puedo decir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo que nos es muy difícil con el abecedario. O sea, uno puede decir abecedario y luego decir Z. ¿O sí? ¿O soy yo la que no puede? ¿Sí? Y eso es porque nosotros aprendimos así el sistema de numeración, para darnos cuenta que tiene un orden estable. ¿Sí? Además, por ejemplo, que la relevancia del orden es un principio. No importa el orden que se encuentren los objetos, cada orden conduce al mismo resultado. ¿Sí? No importa que yo diga 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Eso no importa, voy a tener el mismo resultado. ¿Sí? Y por ejemplo, también la cardinalidad, el último dígito en la secuencia de conteo describe cuántos objetos hay en total en el conjunto. Entonces, estos 5 principios los va a tomar en cuenta para diseñar el material didáctico. De hecho, hay educación matemática universitaria en Nueva Zelanda que se dicta en lengua maorí. Nosotros no llegamos a secundaria. Difícilmente el sexto de primaria. En lenguas indígenas, en las escuelas bilingües, en las que sí se enseñan las matemáticas en las lenguas indígenas. De cada uno de estos trabajos, María identifica elementos didácticos que favorecen su enseñanza. El análisis temático y morfológico del sistema de numeración, diseño de actividades que tengan sentido dentro del contexto cultural, la promoción del uso del sistema numérico de la escuela y en la casa. Entonces, ella propone para esta actividad un rally. ¿Y por qué hace el rally? Cuando va a la segunda visita con la escuela, lleva la actividad que ha generado inicialmente y trabaja con los profesores encargados del quinto grado. Uno de los profesores le dice que el grupo es muy inquieto, por tanto le sugiere que haga una actividad que implique actividad física. ¿Sí? Entonces, trabaja con el profesor para generar esta actividad que incluya elementos fuera del salón y en los que los alumnos puedan hacer actividad física al mismo tiempo que trabajan con esta actividad.
Entonces, hace 3 estaciones para Central. Primero, construye el número, es la primera actividad, y consiste en construir un número indicado por dados. Es decir, en la primera estación tiran 2 dados, y si les dan 3 y 2, tienen que escribir el número 5 en lengua otomí. Entonces, primero borran el número en otomí usando los caracteres con palabras numéricas, y después representan el número en maya usando rectángulos y círculos de forma. ¿Por qué tiene que representar también el número maya? La profesora del otro grupo de quinto le dice que ellos están viendo los números maya. Entonces, en vez de que solo lo representen con el numeral arábigo, con el 5, que lo representen utilizando el numeral maya. ¿Sí? Y entonces en su actividad ella lo incluye. La representación es con el numeral maya, pero tienen que escribir con palabras el número en el otro. En la segunda estación, les propone inventar una historia. Entonces, a partir de tarjetas con imágenes sobre el nombre en otomí, los niños redactan problemas matemáticos de edición y sustracción. La escritura de números y sustantivos deben de hacerse en lengua otomí. Para diseñar esta actividad, ella tomó el libro cartonero de ese año, vio qué es lo que estaban viendo en la clase de lengua otomí, que eran los animales, y crea tarjetas con dibujitos de animales para que creen una historia y tienen que utilizar los números en lengua otomí. Y finalmente, la tercera estación, que se llamaba Pinta, la actividad consiste en saltar la cuerda por turnos, y al momento de pintar la cuerda, los niños tienen que contar no 1, 2, 3, sino en lengua otomí los números. Están aprendiendo los números. Además, genera 2 actividades, una inicial y una final. Y esa fuera, ¿verdad? La actividad inicial la llama Teamwork, y entonces pone 3 columnas como pueden ver. A la izquierda pone los números escritos en español, luego los pone en otomí y finalmente pone la composición numérica y ellos tienen que relacionarlos. Y la actividad final parece muy sencilla, a mí me parece muy interesante. Ella pone esta figura y tiene que unir los puntos para encontrar la figura. Pero en vez de colocar los números, que es usual en este tipo de actividades, los escribe. Entonces, para poder unir, tienen que darse cuenta cómo se escriben los números y la secuencia. Y con esa actividad, ella intentaba saber si habían aprendido los números, ¿no? Del 1 al 100, del 1 al 20, del 1 al 40 en el modelo. Entonces, ¿qué vemos en este diseño? Se identifica que las tareas de la secuencia propuesta por María favorecen oportunamente el desarrollo lingüístico del sistema de numeración en lengua otomí, sin dejar de atender su composición aritmética, que es un elemento que para nosotros resultaba interesante. Algunos principios de conteo, representaciones numéricas, composiciones lingüísticas, lectura y escritura en otomí. Esto lo promueve a través de la memorización y las composiciones aritméticas al utilizar el material concreto para formar números con carteles en la estación. Entonces aquí les voy a poner unas imágenes. Así que en la estación 1, cuando ellos utilizaban los dados, les daban las tarjetas, ahí están. Esto que se ve aquí son las tarjetas con los números escritos en otomí y ellos tenían que digamos, colocar esas tarjetas para que se pudiera formar el número que aparecía en los datos. En la implementación, aquí les tengo que ver, por ejemplo, la estación donde tenía que ser la segunda estación donde hacían la historia, esas eran las tarjetas que les presentaban para que pudieran escribir la historia, ¿no? Que tuviera que ver con la tarjeta y que les llevara a hacer operaciones aritméticas. Y finalmente, la cuarta fase de la metodología se hace un análisis retrospectivo. Entonces, María en el primer momento analiza las primeras 4 actividades de Rally. La primera, ¿quién con quién? La actividad inicial, se acuerdan de las 3 columnas, donde están los números escritos en español, los números escritos en otomí y la composición numérica que tenía que ver. ¿Sí? Construye el número, inventa una historia y la brinda. Y para analizar esto, ella pone atención en
3 aspectos. La claridad de las actividades que resuelven los niños, o sea, los analiza, fueron claras, no fueron claras, funcionaron, no funcionaron. El tiempo destinado para realizar las actividades y las situaciones imprevistas. Sí, una de las cosas que ella se va a dar cuenta es que cuando las instrucciones se dieron oralmente, fue mucho más difícil que cuando estaban escritas, porque no se retenían ni cómo era en el patio, cómo se iban de una estación a otra. Entonces, ese fue como un elemento que no favoreció el diseño. Y con relación al tiempo, el análisis se basó en revisar de qué manera la distribución del tiempo favoreció una adecuada implementación del material didáctico. Y en las situaciones imprevistas, principalmente surgieron en la estación 3, porque cuando tenían que brincar la cuerda, en vez de querer brincar cada vez un niño, querían brincarla varios. Entonces eso pues, fue como un poco difícil coordinar para él. ¿Qué nos aporta este ejemplo? Abordar la pregunta ¿qué tipo de materiales didácticos pueden diseñarse utilizando la metodología de la investigación basada en el diseño para la enseñanza inicial de una generación en lengua autónoma en una escuela indígena? Requirió generar un medio didáctico inicial conformado por el estudio de esta metodología y por 3 visitas a una escuela indígena, y este medio inicial fue enriquecido a medida que se desarrolló el curso por el estudio de investigaciones, el análisis de materiales didácticos, indagaciones sobre la lengua otomí y la educación indígena. Es decir, cuando se genera un curso de esta naturaleza, y dentro del modelo de los REI, uno tiene un medio didáctico inicial, un conjunto de recursos que uno considera que va a ser útil para desarrollar estas actividades. Pero este medio inicial, a medida que avanza el curso, se enriquece. Necesitamos otro tipo de investigaciones que nos digan cómo hacer estos diseños específicamente para la lengua. Requerimos ir a la escuela. Requerimos conocer los libros cartoneros. Tenemos que ver cómo son los grupos. Eso inicialmente no podía estar previsto, ¿sí? Pero el modelo permite que lo vayamos adecuando, que lo vayamos integrando y que podamos analizar en qué medida funcionó o no. Es decir, el modelo de los REI nos permite analizar cómo diseñamos ese curso, ¿sí? Y qué elementos son los que son esenciales para poder contestar la pregunta y qué elementos son, ¿sí? Digamos, el modelo teórico que subyace al diseño de ese curso. Considera que se desarrollaron procesos didácticos amplios de corte teórico y práctico, pues se generaron 6 materiales didácticos multilingües que fueron evolucionando a partir de un análisis interno en el curso y de un trabajo colaborativo con profesores de esta escuela. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que se tenía el primer diseño de cada uno de los materiales, se analizaba conjuntamente en el curso por los integrantes del curso. Opinábamos, decíamos hay que cambiar eso no se entiende, eso va a llevar mucho tiempo. Inicialmente nos dijeron que podíamos utilizar 1 hora para cada material, después nos dieron un poco más de tiempo, ¿sí? Y después se trabajó con los profesores para que ellos dijeran si era apto o no, para que nos dijeran si la variante que estábamos utilizando en la lengua ñañú era la que se hablaba en ese curso. Ya casi termino. ¿Sí? Entonces, el trabajo con los profesores indígenas fue fundamental para poder hacer este tipo de diseños. Y en la implementación los profesores vigilaron, ¿sí?, que los números estaban diciendo de forma adecuada. Porque pues, nosotros no somos hablantes de esa lengua y lo único que no sabíamos eran los números con los que estábamos trabajando. Y aporta elementos de la formación de investigadores en toda la educación multilingüe y a su potencial para generar materiales específicos para el enseñanza de las matemáticas y de la lengua en la educación indígena. Quiero decirles que, además de un material que se diseñó, que es sobre los enigmas en lengua tunzavi, que ya se aplicó en escuelas francesas. Como decía, la idea no es solo que sean escuelas donde se hablan estas lenguas, donde hay hablantes de estas lenguas. Además, en esta escuela lo que no he dicho, que a mí particularmente me cuestiona mucho, es que la mayoría de los niños ya no hablan otomí. Mientras que sus padres y sus abuelos y los padres de familia se han organizado para pagar a maestros de inglés, porque ellos consideran que sus hijos van a necesitar más en inglés que en otro. Solo digo que me cuestiona. Entonces, finalmente quisiera decir
que nos permiten dotar de una estructura a las propuestas de investigación en el aula, pero sin dejar de ser flexibles. Tengo una estructura para diseñar el curso, pero puedo mover entre estos tres elementos que he mostrado del modelo, bueno, el sistema didáctico, la pregunta en el sistema didáctico, el medio lo puedo ir configurando a medida que se desarrolla el curso y puedo analizar las respuestas que obtengo. Permite analizar procesos didácticos sucedidos en el curso y reconocer sus potencialidades, qué funciona y qué no funciona. ¿Sí? Es decir, nos permite generar indagación en el aula, pero también analizar los procesos que vivimos. ¿Qué funciona, qué no funciona, qué tendríamos que hacer, etc. Son modelos generales que deben ser adaptados por cada investigador y por cada profesor. ¿Sí? Algunas dificultades que observamos en el diseño de estos materiales y que las que estamos trabajando, por supuesto, es que tenemos un desconocimiento de las lenguas indígenas que estamos estudiando, pero vamos despacio. Hay un desconocimiento de las matemáticas culturales de las comunidades. ¿Cómo utilizan ellos el sistema de numeración? ¿Tienen palabras para nombrar los ángulos? ¿Tienen palabras para nombrar las figuras geométricas? ¿Sí? ¿Hablan de la geometría? ¿Cómo miden? ¿Cómo cuentan? ¿Cómo le llaman a las fracciones? ¿Cómo reparten las cosas? Es algo que todavía nosotros no sabemos. Tenemos una imposibilidad actual para analizar prácticas exclusivas en la enseñanza de las matemáticas. Pero encontramos una escuela en usted, en Hidalgo, donde se está enseñando matemáticas en lengua otomí, y es nuestro objetivo ir a esa escuela y analizar cómo se enseña, qué palabras usan. ¿Siempre usan en otomí? ¿Hay palabras que aparecen en español? ¿En qué momentos? También hubo una imposibilidad de analizar materiales didácticos de la enseñanza de las matemáticas en lengua otomí, otros materiales que se han enseñado cómo funcionaban, no encontrarlos. ¿Qué aportó el curso para superar estas dificultades? Tuvimos herramientas teóricas y metodológicas, tuvimos un medio didáctico inicial que nos permitió pasar por varias etapas intermedias que consideramos que fueron útiles. Hubo un trabajo colaborativo con los profesores, el estudio del sistema de numeración en lengua otomí no solo es para enseñar ese sistema, sino que cuando tú estudias el sistema en otra lengua, aprendes cosas sobre tu propio sistema y la forma en que lo utilizas, lo conoces, etc. ¿Sí? Y la pregunta con la que yo quisiera acabar: si este tipo de dispositivos de formación, con este tipo de dispositivos estamos contribuyendo a la formación de ciudadanos del siglo XXI. Yo quisiera decir que sí, pero es una pregunta que creo que tenemos que seguir pensando, pero lo que creo es que se promueve un conocimiento de cierto aspecto de la realidad educativa. ¿Sí? Vamos a hablar de que hay muchas disciplinas, podemos hablar del rol de las matemáticas, pero también creo que tenemos que reconocer que somos un país diverso y que la inclusión es algo que en el que seguimos estando en deuda. Hace tiempo para una revista me hicieron una entrevista y me preguntaron, quizá la pregunta más difícil que a mí me han hecho: ¿tú crees que ha habido una política educativa? ¿Cuál ha sido la mejor política educativa para este país? Es una pregunta difícil porque conteste uno lo que conteste, va a quedar mal, con uno y con los demás. Lo que yo contesté en ese momento es algo que creo: toda política educativa está en deuda con este país. Y creo que la diversidad lingüística tiene que ser tomada en cuenta, porque cada que muere una lengua, muere una parte de la humanidad. Por eso creo que la educación matemática multilingüe tiene que existir y tiene que nutrirse de la investigación y de la experimentación en el aula. Yo con eso les agradezco su atención.